Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad? Que al venir históricamente de siglos totalmente ilustrados, racionales, en cuales la idea de progreso a través de la mente ha ido dejando paso a esta otra manera de entender la realidad, que nos encuentra con una búsqueda de lo irracional, del sentimiento, del auge de cosas que tienen que ir más allá y que la sensación, lo sensorial, ocupa el primer lugar. El encuentro anterior empezamos a buscar las raíces históricas de esto, Salvador. Sí, miramos un poco cómo vino el pensamiento filosófico a desembocar en esto. A mí no me preocupa que los filósofos piensen y que sigan pensando. Claro. Lo que me preocupa es cuando las ideas a veces alocadas que tienen los filósofos bajan a la realidad. Ajá. Una de las cosas que tuvo la filosofía occidental es que avanzó, reflexionó, retrocedió. No es una línea progresiva. Muchas veces el pensamiento volvió hacia atrás, volvió a reencauzarse. Fue descubriendo, porque la razón se maneja así, ¿no es cierto? Una cosa es la teología y la revelación, cuando uno parte de una base, y otra cosa es la filosofía y la razón, ¿no? Entonces, la razón tiene sus altibajos. Entonces no me preocupa que los filósofos piensen y que piensen lo que piensen. Yo recuerdo allí aquel filósofo que negaba el movimiento, ¿no? Decía que las cosas no se movían, no se movían. ¿Por qué? Había que pasar por infinitos puntos para pasar del punto A al punto B, y entonces el movimiento era imposible. Y entonces Diógenes el cínico, que estaba escuchándolo, simplemente se paró y caminó de un lado hacia otro, como diciendo, de ahí viene la frase: el movimiento se demuestra andando. El movimiento se demuestra andando. Entonces, muchas veces los filósofos han pensado, razonado, cosas que a los que se les extravió el pensamiento, y de repente siempre aparece un cínico que, como Diógenes, Diógenes el cínico, alguien que dice: no, mira, el asunto es mucho más sencillo, va por acá. Entonces, el problema que nosotros tenemos frente a la irracionalidad es cuando baja a la realidad, cuando los queremos hacer bajar a la sociedad. Es lo que decíamos en el programa pasado cuando hablamos del aborto. Bueno, si hay que poner una ley de aborto, usemos la racionalidad, no usemos el sentimiento por encima de la racionalidad. Lo mismo sucede, por ejemplo, con esta ola que hay en América Latina de matrimonios igualitarios. Nadie le niega el derecho a los homosexuales de estar encuadrados legalmente en algo, pero creer que un matrimonio homosexual es lo mismo que un matrimonio heterosexual es una barbaridad. Porque uno puede procrear y otro no puede procrear. Por lo tanto, el oficio de madre no lo puede tener un matrimonio homosexual. Sí lo puede tener un matrimonio heterosexual. Entonces, busquemos otro marco. ¿Para qué? Para ser racionales. Pero, lógicamente, empieza la emocionalidad, ¿no es cierto? Las emociones, los sentimientos, y empezamos con esas palabras como discriminación. No es discriminación. Es simplemente ubicar cada cosa donde debe estar ubicada. Por otro lado, es discriminar correctamente las cosas. Discriminar sería decir no tienen derechos, pero discriminar correctamente. Yo no puedo darle autoridad de policía a un niño de 10 años. ¿Y qué me va a decir? ¿Me están discriminando? ¿No es cierto? Porque yo no puedo ser policía. ¿No? Es decir, hay cosas que la racionalidad nos obliga a ubicarlas en cierta manera. Ahora, cuando esos problemas se tratan de solucionar por métodos no racionales, se parte de una idea equivocada del hombre y se unen a Rousseau. Rousseau decía: no castigar, no pedir perdón, echar la culpa a la sociedad. Echar la culpa a la sociedad. Sí, la culpa siempre es del otro. Claro. Entonces yo digo, bueno, fulano de tal comete un crimen. Entonces aparecen los que empiezan a decir:
es porque vivió en un ambiente de pobreza y El le quitan contexto todo familiar, el contexto sí. familiar, el contexto social, y le quitan toda responsabilidad personal. Y la culpa es de la sociedad. Es la sociedad, ¿no? Entonces diluyen la culpa en la sociedad, porque si la sociedad tiene la culpa, si la culpa la tenemos todos, entonces la culpa no la tiene nadie. Claro, no hay No responsabilidad. hay responsabilidad personal. Y existe una corriente también en ese sentido, una corriente abolicionista. Ujú. Es decir, no es solamente una corriente como se llaman ellos, que es garantista. ¿Qué es un garantista? Las corrientes garantistas son las que dentro del derecho tratan de que se respeten las garantías individuales, las garantías de una buena defensa en el juicio, todas estas cosas que son elementales. Ahora, yo soy garantista en ese sentido. Yo creo que una persona para ser juzgada tiene derecho a su defensa, Claro. tiene derecho a alegar, tiene derecho a ser juzgada dentro de la ley, ¿no? Y no fuera de la ley. Es decir, todo esto lo creemos todos. Pero hay que tener cuidado porque muchos hablan de garantismo y lo que llevan adelante no es garantismo, es abolicionismo. Es decir, se disfraza de garantismo, pero es abolicionismo. Hace muchos años recibí en un programa de radio al doctor Elías Neumann. El doctor Elías Neumann es uno de los grandes penalistas argentinos que trabajó en Europa y trabajó en la Universidad de Jerusalén. Era un hombre muy comprometido con el derecho penal. Y hablando con él, recuerdo que le hice un reportaje de 1 hora completa, sin interrupción, en una radio comercial, sin interrupción de avisos comerciales, lo que hizo que la radio se desesperara, claro, ¿no? Porque no vendía a esa hora. Entonces él decía, es la sociedad la que hace al delincuente. Esta era la tesis fundamental de él. Por lo tanto, la culpa siempre es de la sociedad. Y la cárcel, decía él, es una forma de venganza. La sociedad se venga de la persona. Por lo tanto, hay que quitar el castigo. ¿Mirá? Mi pregunta fue, ¿y qué hacemos con los que delinquen? De acuerdo a su teoría. Dice, bueno, hay que hacer granjas de recuperación, abiertas, libres, de puertas abiertas, donde llevemos a los delincuentes para que se integren a la sociedad. Yo esa semana había estado en una famosísima cárcel argentina, con los principales criminales, ladrones y todo eso. La había visitado esa semana. Y había conversado con ellos. Así que conocía muy bien, yo conozco muy bien en Argentina las cárceles por adentro. Entonces le dije, doctor, la cárcel, y le mencioné el nombre, ¿usted qué haría con todos esos que están allí? ¿Lo llevaría a una granja libre? Entonces me miró, se sobresaltó y dijo, no, yo no lo llevaría a los presos de esa cárcel a esa granja. No, requieren presos seleccionados desde el punto de vista biológico, psíquico y social. Ajá. Entonces le digo, bueno, pero la mayoría no se va a encuadrar en la granja. ¿Y con los demás qué hacemos? Y entonces me dice, ¿no se da cuenta usted que solo están presos los fracasados y los corruptos nunca pagan? Y eso es verdad también. Claro. Es verdad también, que los grandes corruptos nunca pagan. Y entonces le digo, doctor, lo que quiero es que todos estén presos, también los grandes corruptos. Claro. Es decir, no porque estén presos, sino porque el hombre tiene que recibir castigo. No se puede eliminar el concepto de castigo. Pero la irracionalidad hace que en muchos casos se esté tratando de eliminar el concepto de castigo a la persona. No tiene que ser castigado. ¿Y él partía de dónde? Partía de una ideología. Es decir, las ideologías son como religiones para los que pertenecen a la ideología y lo defienden porque es su profesión de fe y lo defienden irracionalmente. El que profesa una ideología no entiende razones, para él eso es su religión. Y lo que pasaba con este penalista es eso, que él hizo escuela creando una religión. Y como él, hay muchos jueces que dicen que son garantistas. Y yo cuando escucho la palabra garantista ya se me eriza la piel, porque empiezo a investigar, ¿es garantista o es abolicionista? Claro. ¿No? Es decir, ¿cree en el castigo o no cree en el castigo? ¿Cree en la retribución? ¿Cree en la responsabilidad personal del hombre o no cree en la responsabilidad individual? Creo que esta es la pregunta fundamental. Hace 3000 años atrás, Salomón escribía: al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Si no ponemos el castigo y ponemos el límite, entonces el hombre va a seguir haciendo el mal.
Nosotros hablamos de pueblos educados Claro. y pueblos mal educados. Te voy a contar una historia. Yo todos los años cuando voy, por mi trabajo, voy a Nueva York, paso por Manhattan Sí. y estoy allí un tiempo. Y siempre dedico un día a recorrer el Central Park. El panorama es precioso. Caminar un día allí es inolvidable y es una paz y un sosiego que después de estar 3 semanas en plena actividad y en una actividad que no tiene resuello, porque yo no tengo allí en esas 3 semanas ni sábado, ni domingo, ni horario, ni nada, entrar al Central Park es vivir un día de tranquilidad. Y siempre separo ese día antes de irme porque digo, esto es la paz. Claro. Voy a la mañana temprano. Multitud de gente que lleva a sus perros Mira. para pasearlos en el Central Park. Claro. Cada uno llega con sus perros. Sus perros hacen sus necesidades en el Central Park. No hay nada que quede como testimonio de que allí estuvieron los perros haciendo Bien. sus necesidades. Bien. ¿Por qué? Porque todos van y recogen las necesidades de su perro y se la llevan y la tiran en el lugar adecuado. ¿Por qué? ¿Porque son buena gente? ¿Porque son educados? ¿O porque tienen que pagar $500 de multa? ¿Qué te parece? Porque hay un castigo que se cumple. Claro. Entonces, al haber un castigo que se cumple, se educa. Y el hombre es eso. No queremos convencernos de que el castigo es importante porque el hombre solamente entiende que no debe hacer el mal cuando recibe el castigo. Y yo lo invito a cualquiera de los que me está escuchando que lo pruebe con sus propios hijos. Deje que su hijo haga el mal y no ejecute el castigo y eso se multiplica permanentemente. Porque el ser humano, como dice Salomón, al no ejecutarse enseguida la sentencia para castigar la maldad, se provoca que el hombre solo piense en hacer lo malo. Hacemos una pausa entonces, reflexionamos un momento en todo esto que hemos planteado y seguimos avanzando en busca de soluciones y salidas a un momento en que la sociedad está abandonando la racionalidad. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. ¿Se puede vivir sin el dominio de la razón sobre nuestras voluntades, buscando respuestas que nos den soluciones a la convivencia diaria de una manera bien clara, bien fijada en cuanto a nuestro relacionamiento? Salvador, recién planteabas entonces cuestiones que nos están mostrando que ese abandono nos lleva a la absurdidad de una convivencia que no tiene sentido en muchos aspectos. Bueno, recién yo hablaba de la sentencia de Salomón, Sí. que cuando no se castiga la maldad, provoca que el hombre solo piense en hacer el mal, Claro. porque tiende su corazón hacia el mal. Ujú. Un día estaba mencionando esta sentencia, y entonces hablé que me parecía negativo que hubiera delitos que quedaran sin castigo, y hablé de la prescripción de penas, cuando las penas prescriben. Sí. Dije, todo homicidio debe pagarse. Yo no entiendo lo de la prescripción de penas. Me gustaría que alguien me explique cuál es la lógica de que después de tantos años la pena prescriba. Claro. Entonces había allí escuchando un juez de menores. Y el juez de menores me dice, voy a explicarle la mecánica de la prescripción, con la cual yo no estoy de acuerdo. Mirá, un juez de menores decía No, eso. yo no estoy de acuerdo. Dice, pero le voy a explicar cuál es la mecánica. Dice, si alguien mata a otra persona, lo asesina, y elude la justicia, puede eludir la justicia durante tantos años, y durante todos esos años no vuelve a cometer otro crimen, Ujú. otro homicidio, entonces prescribe. ¿Por qué? Porque se considera que no es peligroso, que ya se ha resocializado. Esa es la explicación, Claro, esa es la claro. explicación lógica. Ahora dice, si en el término de esos años la justicia lo encuentra, Sí. entonces
va preso. va preso. Pero mientras que él pueda eludirla, hay un momento en que prescribe la causa. Entonces yo le digo, ¿y el castigo? No, dice, justamente eluden el castigo, es una forma de eludir el castigo. Entonces yo le digo, escúcheme, ¿qué le decimos al padre que le mataron un hijo? Que ya la persona se resocializó porque no mató a nadie más, pero no fue a la cárcel porque supo eludir la justicia. Claro. ¿Qué le decimos a la esposa que quedó viuda por causa de un homicidio? ¿Qué le decimos a los hijos que quedaron huérfanos? No hablemos de castigo, parece que dice nuestra sociedad, es mala palabra. Claro. Es irracional eso. Castigo no es mala palabra. El hombre tiene libre albedrío. ¿Qué quiere decir libre albedrío? Que elige su propio camino y que es responsable de su elección. Sobre esta base de creer que el hombre es responsable de sus actos, creció la cultura occidental. Intentamos hoy eliminar la culpa personal. Y eliminar la culpa personal, la gente cree que la culpa es mala palabra, es alterar el equilibrio de la persona, porque es violar el sentido innato de justicia. Su hijo se porta mal. Usted no hace nada, se sigue portando mal, parece que lo está provocando. Claro. Es que él mismo tiene un sentido de justicia y lo está alterando y no se siente bien. Claro. Pero usted le impone un castigo, inmediatamente se ordena. ¿Por qué? Porque justamente ese sentido innato de justicia que tenemos todos y que viene con nosotros necesita estar satisfechos. Por este camino que estamos viviendo, crece en el mundo la inseguridad, ¿no es cierto? Los crímenes se multiplican. ¿Por qué? Porque siempre hay algún resquicio legal por el cual la culpa puede derivarse hacia otro lado. Y para esto aparecen hábiles abogados que en nombre del derecho pisotean la justicia. En mi país hay una frase que surge del fútbol, que es embarrar la cancha. Tal Cuando cual. embarro la cancha no se puede jugar bien. Y hay abogados que dicen que embarran la cancha, es decir, que llega un momento que hacen un lodazal con todas las cosas en forma tal Que es imposible. que ya es imposible hacer justicia. Solón era uno de los 7 sabios de Grecia antigua, vivió en el siglo VII antes de Jesucristo, y él decía, toda república, como los seres humanos, anda sobre 2 pies. A ver. El pie derecho, no dejar impune ningún delito. No dejar impune ningún delito. Y el pie izquierdo, premiar toda buena acción. Mira qué interesante. Entonces él decía, si falta una por error o por negligencia, la república es renga. Si faltan las 2, no puede caminar. Es decir, que para que funcione el sistema republicano se necesita esto. San Pablo escribe en el siglo I, la epístola a los romanos, dice, los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Si haces lo malo, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada. También por esta razón ustedes pagan impuestos. Es decir, que nosotros, que podemos ejercitar la justicia por mano propia, no la ejercitamos ¿por qué? Porque hemos delegado esa tarea en el Estado y para eso le pagamos impuestos. Claro. Para que hagan nuestra defensa. Si el Estado no castiga, no está cumpliendo con su deber. ¿Por qué? Porque se le da el monopolio de la fuerza y de las armas justamente para que defienda el bien y para que se oponga al mal. De este pensamiento de San Pablo nace el respeto por la ley. El respeto por la ley. Es decir, Cicerón decía, seamos esclavos de la ley para que podamos ser libres, porque no hay hombre que pueda ser libre si no es esclavo de la ley, es decir, si no se sujeta a la ley. Y desde Justiniano en adelante, la ley era sagrada. Lo racional es que gobernantes y gobernados siempre estén bajo el imperio de la ley. Esto es lo racional. No se puede pasar por encima de esto. Y se está pasando lamentablemente por encima. La irracionalidad de nuestro tiempo nos lleva a lo contrario. Se manipula la ley en provecho propio. Y entonces se hacen cambios en la ley de acuerdo a las necesidades, se dice. Pero en definitiva lo que se está llegando es a poner irracionalidad en la legislación de nuestros países. ¿Dónde desemboca esto? Sí, ¿a dónde llegamos? A la anarquía. ¿Anarquía qué significa? La irracionalidad etimológicamente significa sin gobierno. Porque llega un momento que si no se castiga nada, ¿para qué está el gobierno? ¿Para qué pago impuestos? Me pregunto yo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese es uno de los tremendos problemas que tenemos, ¿no? Uno de los tremendos problemas que tenemos es que
Muchas de las cosas que nos angustian de nuestra sociedad son la consecuencia directa de esa actitud de irracionalidad. Si bien un padre no puede cambiar todo un entorno social porque ve que se está descomponiendo de esta manera, sí puede hacer cosas a nivel más micro en su hogar para que su hijo tenga una norma bien establecida, para que luego cuando enfrente esa irracionalidad social pueda tener una base diferente con la cual enfrentarse en ese campo. Y yo creo que desde el hogar, desde la familia, es de donde se establecen los principios fundamentales de la persona. Y que es el padre el que tiene que empezar a enseñar justamente esto, no haciéndole caso al psicopedagogo que le dice no castigue, ¿no es cierto? Porque él pertenece a la corriente irracionalista, sino usando la recta razón, el sano criterio, la comprensión de lo que el hombre es. Tenemos que comprender que el hombre es eso, que no es ese superhombre que palantea la irracionalidad, que es bueno en todo eso y solamente la sociedad lo hace malo. Porque no pueden explicar por qué. Si la sociedad es un conjunto de hombres buenos, sale lo malo, claro, ¿no es cierto? Entonces es irracional por eso. Es que juntamos a dos personas que son buenas por naturaleza y sale el mal. ¿De dónde salió el mal? Y juntamos 4 personas y hay más mal todavía. Entonces es irracional este pensamiento. Sócrates decía, la justicia es más preciosa que el oro. Es más importante y más preciosa que el oro. Y la justicia para Platón, que era discípulo de Sócrates, armonizaba con todas las virtudes, y es la virtud, decía él, de la ciudad, Mirá. de la república, de la cosa pública, porque mantiene el equilibrio de la comunidad. Lo que quiere decir que tenemos que actuar racionalmente en todas estas cosas. En la ley mosaica se decía la justicia y solo la justicia es lo que ustedes deben seguir para que vivan y posean el país que Dios les ha dado. Y si hoy hay tantas crisis es porque ha perdido esa sacralidad la justicia. ¿Cuál sería la conclusión? Yo quisiera terminar con una frase que se le atribuye a varias personas, pero sobre todo a Martin Luther King. Él dice, lo que más me preocupa no es el éxito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin carácter, de los sin ética. Lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Y a mí lo que más me preocupa es eso, no me preocupa tanto la corrupción. Me preocupa que hay mucha gente con buen criterio que entiende todas estas cosas y que sin embargo se calla y deja que algunos ideólogos trasnochados manejen la cosa pública a su gusto. Y tenemos que volver al principio que señalamos de que el hombre es responsable, el hombre tiene libre albedrío, por lo tanto Dios lo ha hecho responsable. Volvamos al hombre a la responsabilidad. La culpa y el castigo es entender al hombre en su verdadera responsabilidad. Y usando esto, que es la base de comprensión del ser humano, podemos reencauzar una sociedad que en este momento se está desbocando por cualquier camino.
Combatimos la irracionalidad escuchando la música de Bach en Tierra Firme, su concierto para violín número 2 en Mi mayor, BWV 1042. Para más datos, el que quiera buscarlo para escucharlo, una belleza esta interpretación de la Sinfónica de Galicia con Alexandra Soum, violinista rusa, haciendo de solista. Queremos escuchar de usted ahora y qué piensa de esta serie de 2 programas sobre el abandono de la racionalidad de nuestra época que planteó Salvador de Lutri. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número de celular. Agréguenos así, signo de más 598 91 610 610 y nos manda texto o audio como usted prefiera y se pone en contacto con nosotros. Va de vuelta, signo de más 598 91 610 610. A su vez le animamos a ir a nuestro sitio web tierrafirme.rtm.org. Allí podrá escuchar el programa nuevamente, descargarlo, compartirlo, opinar y acceder a toda la biblioteca digital de nuestro programa. Una vez más, tierrafirme.rtm.org y desde allí también los enlaces a las redes sociales para ser parte de nuestra comunidad. tierrafirme.rtm.org. Y dejamos todo esto en sus manos, esperando que le entusiasme interactuar con nosotros. Y también le esperaremos en la próxima ocasión, en este programa, cuando anunciemos una vez más. Tierra Firme.